sí vamos a entrar en materia legal. Y para eso está nuestro querido abogado, que él nos estaba sacando una foto y es que sáquenos flaca, si no lo demandamos. Demanda. Aquí la llevan Michelle y yo. Yo me tengo una pregunta. Si yo me tomo esa agua con limón, yo puedo comerme todo lo que Todo yo lo quiera. que quieras el resto del día. Hamburguesa, Me todo, encanta. pizza, lo que sea. Esa es la filosofía de ¡Salud! Miguel Canota. Mejor. La Me mente, como pues, todo acuérdate y que me tomo el limoncito. La mente, todo está en la mente. Ok. Todo está en la mente. sí. Ok, ok. Vamos a ponernos serios. Ahora sí. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de lo que ha ocurrido recientemente en el caso del señor Ricardo Martinelli. La Corte desestimó, Declina competencia. declina la competencia. Así ¿Qué es. significa quiere cuando decir la eso? Corte declina competencia? Muchos panameños no entendemos esto. Bueno, a ver, cuando una persona es diputado de la República de Panamá, por su condición de diputado, es juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Ok. En todos los casos anteriores que se habían dado de personas, ya fuera o porque perdían la condición de diputado, ¿verdad? O porque pierden algún otro cargo que pueda ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte siempre había declinado la competencia, que quiere decir que suelta el caso y lo manda a la justicia ordinaria, a que lo juzguen los jueces ¿A que la no... Procuraduría? La Procuraduría designa al fiscal, Ah, pero ok. toca a los jueces ordinarios, en este Ok. caso, al sistema penal acusatorio. ¿Qué pasa? En este caso, por algo que los abogados en verdad no habíamos entendido, el magistrado Mejía había decidido, no, este caso sí se mantiene acá arriba en la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que él sea exdiputado. Y eso obviamente fue impugnado a través de un amparo de garantías constitucionales, que era lo que discutíamos desde el comienzo. Nosotros decíamos, el magistrado Mejía no tiene razón en esa decisión, no es correcta. Y la Corte, en una decisión 7-2, estableció que en efecto no era correcta esa decisión y que el caso tenía que ir a la justicia ordinaria porque ya Ricardo Martinelli no es diputado y por ende no puede ser juzgado por la Corte O sea Suprema que de Justicia. ahora pasaría el proceso, iniciaría un nuevo proceso, porque siento que hay mucha especulación al respecto. ¿Se No. inicia nuevamente un proceso o simplemente se pasa por el sistema penal acusatorio? Explíquenos eso. Mira, ¿A dónde pasa? En una decisión que la verdad es que no comparto, pero es una decisión de la Corte. La Corte dijo, no es competente el magistrado de garantía, sin embargo, se van a mantener las actuaciones que él lleva hasta ahora, ¿no? Ok. Entonces, eso implica que el caso baja en la misma fase en que se encuentra. O sea, no hay que echar todo para atrás. No hay No. que echar todo para atrás. Es decir, él va a ir ya de esta fase a lo que se llama la fase de juicio oral, Ok. que es la fase de juicio oral donde ya se decide si la persona es culpable o inocente. Sin embargo, antes de esa fase, la defensa ahora, como la tienen todas las personas que están en sistema acusatorio, pueden, bueno, primero pueden presentar nulidades o lo que sientan que puede Ok. hacer, pero también pueden solicitar cambios de medida cautelar, pueden solicitar fianzas, pueden solicitar temas de habeas corpus, y eso se hace ante los jueces de garantía del sistema ordinario, igual que lo hace cualquier Y en el persona. caso de este caso, valga la redundancia, en el caso del señor Ricardo Martinelli, ¿quién coloca entonces al juez? ¿Quién designa? Esta es la persona que va a llevar este Es caso. que eso es lo bueno que tiene el sistema penal acusatorio. De hecho, se diseñó de esa manera. Si yo voy hoy a una audiencia ante el sistema penal acusatorio, yo como abogado, y te voy a defender a ti sobre cualquier tema, a la altura de hoy yo no sé quién va a ser mi juez de garantía. Ok. Y eso se hace para Pero proteger, eso- porque el para- sistema hace un sorteo. Para transparencia, Claro, se por un presta tema de para hablar de Pero transparencia, usted llega al día del transparencia. juicio Las y ahí ese día audiencias, se da cuenta quién las es el juez. audiencias son públicas, las ok. audiencias son grabadas. Así es. Es decir, todo lo que el juez sustente ahí queda grabado para Ok. porque el juez tiene que motivar sus decisiones. No es como que aquí nos enteramos de repente que le dieron una detención a fulano o le dieron una medida cautelar a alguien dentro de un expediente escrito y nadie sabe qué es lo que pasó. Claro. Acá las audiencias son orales y son públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente va a escuchar la posición de la fiscalía y la gente va a escuchar la posición de la defensa. ¿Y quién? Y el juez al resolver, ese juez al resolver no solamente es que dice tú tienes la razón, dice tú tienes la Por razón esto, esto y y esto. por esto y esto sustenta. y esto es ¿Y que los yo creo que tú fiscales tienes la quiénes razón. serían en este caso al pasar al sistema penal acusatorio? El fiscal sí lo designa la procuradora, ¿no? Imaginamos nosotros que ella va a designar, acuérdense que este caso de pinchazos, que es como se conoce el caso del expresidente, es un caso que tiene otro caso de pinchazo en la justicia ordinaria en el sistema inquisitivo. Ok. Como ese fiscal conoce todas las interioridades de ese caso llamado pinchazo, me imagino que por ahí vendrá la designación de la procuradora, pero eso es una mera especulación mía. Ella puede designar a quien le A dé la quien gana. ella El día quiera del para el juicio, caso. el día, o sea, ¿ya se asignó el día del juicio? No, todavía no. Ahora, ¿qué pasa? Esto es una decisión de la Corte. La Corte tiene que poner eso en un edicto
el edicto tiene que desfijarse y entonces pasa a lo que es el RUE, que es el Registro Único de Entrada, para que haga el trámite de ir al sistema penal acusatorio. Yo calculo, ¿Cuánto tiempo para demora hablarle eso, eso más o más o menos que unas 2 semanas, tiempo real, vamos a estar viendo el expediente, o sea, la carpeta, yendo al sistema penal acusatorio. O sea, más o menos a final de año. ¿Y qué significa? Más o menos a final de año. Y entonces se tiene que fijar dentro del calendario de audiencias la audiencia para Ricardo Martinelli. Seguramente quedará para el otro año. Tiempo probable de esa audiencia, nosotros por el calendario que actualmente Que se llevamos, lleva, pensamos que debe estar más o menos por abril o por mayo esa audiencia para Ricardo Martinelli. Esa audiencia sería nuevamente para presentar nuevamente la imputación de cargos, No, para qué se hace en esa audiencia. A ver, ya vienen las partes y ya presentan lo que es su teoría del caso. Ya automáticamente desde que entran en esa audiencia, a diferencia de todas las anteriores, esto no va a ser una audiencia de un día. Esto es una audiencia que toma semanas o meses. Okay. Porque, por ejemplo, el caso del exgobernador de Coclé fue un caso que tomó casi un mes entrevistando a testigos. Son como los juicios que se dan en Estados Unidos, que toman semanas y semanas los juicios. Llega a la fiscalía y presenta sus cargos, por qué estima que esos cargos se dieron, y eso es lo que se conoce como su teoría del caso. Okay. Presentan su teoría del caso, la defensa presenta su teoría del caso, es decir, por qué son una especie de alegatos previos, y entonces vienen a presentarle al juez las pruebas, que se presentan en oralidad, que eso es lo bueno. O sea, esto es un caso que al ser público, al ser oral, ahí se va a saber en qué se basaba la fiscalía para decir que era culpable y en qué se basaba la defensa para decir para su aquí argumento. tú no tienes Una pregunta, ni la sombra de ¿el señor Martinelli en este caso de los pinchazos es el único que está acusado? No, en este caso en particular? Sí, porque deriva de la corte, pero hay otro caso de pinchazo, exactamente los mismos hechos. Es un hecho inédito porque normalmente el caso regresaría al mismo caso de pinchazo de donde salió. Pero sí es inédito porque como se utilizó el sistema penal acusatorio, acuérdate que estábamos en un tránsito. Correcto. Y entonces acá se utilizó el sistema penal acusatorio para Ricardo Martinelli. Y en el caso de Gustavo Pérez y de Alejandro Garús se estaba utilizando el sistema inquisitivo. Entonces la Corte dijo, no podemos mandar y cruzar un tema entre sistemas, porque los temas. Así que esto va a ir para el sistema acusatorio. Tengo una duda, y hay esa abogado, separación. porque por lo general cuando hablamos de sistema penal acusatorio nos referimos a que es un sistema que fue creado para que fuese lo más rápido posible. ¿Por qué en este caso hablamos de fechas tan prolongadas? Bueno, es que cuando tú ves una fecha de 4 meses no te parece tan prolongada cuando tú la ves contra el sistema penal inquisitivo. Si tú vas a ver hoy día todos los casos que se armaron del PAN, por ejemplo, que se están, quizás la mayoría de ellos ni siquiera ha llegado a la fase intermedia en el sistema inquisitivo y llevamos 4 o 5 años. Entonces, y hay gente detenida por y eso. hay gente detenida. Sí, Entonces claro. tú tienes gente que después de 5, 7, 8, 9 años le dicen a la persona, disculpe, usted es inocente. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, Sí, no, es que el sistema sí. anterior era mucho más complicado y creo que por eso fue Porque que si claro, me migró. detiene, claro, entonces- tengo detención preventiva y luego el caso o se prueba que yo soy inocente. Nada, Chuca, ¿Quién perdiste. me devuelve mis Nadie. días perdidos? Demanda. No hay una demanda contra el Estado. Toca para hacer demandas contra Claro. el ¿Que Estado. demorará también? Ya nosotros lo hemos tenido en esto, ¿de verdad? claro, ya nosotros, en el caso de la Caja de Ahorros, Claro. que incluye al presidente de esta misma corporación, Correcto. él fue declarado inocente, ¿verdad?, después de haber estado detenido. Tienes, por ejemplo, en el caso de mochilas escolares, hubo detenciones de muchas personas y después de eso las personas salieron absueltas del caso. Entonces, muchos de estos escenarios en donde lo hemos tenido en el caso de radares, en el caso de bolsas navideñas, en el caso, creo que hasta de buco millonario, varios de estos casos han ido al traste cuando llegan al juicio. Lo importante de este caso en particular, ¿por qué? Porque yo siento que ha habido mucha presión sobre jueces. Porque si yo soy fiscal y le digo a la población, le digo, Erika se robó 10 millones de dólares y yo por eso la estoy procesando y se robó 10 millones de dólares de tal cosa, la gente te va a querer ver condenada. Ahora, te va a querer ver condenada porque yo estoy diciendo, yo que soy el fiscal, estoy diciendo que tú te robaste 10 millones de dólares. ¿Dónde están las pruebas? Pero si cuando llegamos a la audiencia, ¿verdad?, yo como fiscal no puedo presentar ningún elemento que realmente sea de eso. Por ejemplo, en el caso de la Caja de Ahorro, yo no sé si ustedes recuerdan, yo fui abogado en ese caso, y yo una de las cosas que yo pedía a la prensa, cada vez que me entrevistaban, antes de la audiencia, yo le pedía, estén presentes por favor en la audiencia. Estén en la audiencia. Y Para eso que se era pueda escuchar ambas partes. lo que nosotros le pedíamos siempre a la prensa era, estén ahí. ¿Por qué?
Porque ¿cómo tú ibas a hablar de un peculado a la caja de ahorros cuando se había pagado hasta el último centavo? ¿Cómo tú ibas a hablar de la caja de ahorros, de un peculado cuando tú tenías garantizando 7 millones, tenías garantizando más de 60? O sea, habían cosas que eran tan absurdas, tan incongruentes, que la juez le llegó a decir en ese fallo a la fiscal: usted jamás ni siquiera debió abrir un expediente por este caso. Entonces, esos son el tipo de situaciones que cuando la gente nada más ve el resultado, acusaron de robar 7 millones, salió inocente, ¿qué dicen? El juez es corrupto. Y entonces además tenemos un ministerio público que está haciendo muchos videos de YouTube, muchas cuestiones. No, tiene un canal de YouTube, ¿no? Sí, son youtubers ahora. Y entonces está bien, hay que tener acceso a la hacen esto. Sí. No, porque lo que pasa es que hay una... Pero violentan la presunción de inocencia. Exactamente. Entonces tratan de presionar con esto a los jueces. Entonces, ¿qué va a presionar a los fiscales? Hagan el juicio público. Yo conozco ya algunas interioridades de ese caso de Ricardo Martinelli. Yo quiero que ese caso sea público. Pero yo quiero que la gente ¿eso no va a ser público como lo ha sido hasta ahora en la Corte Suprema? Sí, es público y es de acceso público y es oral y se presenta. Pero cuando yo digo público, no es que el público pueda ir y vayan 200 personas y vayan. O sea, lo vamos a transmitir. Yo quiero que ese juicio sea televisado. que la gente lo pueda ver, Claro. que vea realmente lo que tiene la fiscalía. Si yo te hablo de ese caso de pinchazo, si yo te digo cómo empezó ese caso de pinchazo, tú no me lo crees. Llega con una persona anónima diciendo: yo tengo una información de un amigo mío que no identifico, pero que les quiere contar unas cosas y yo las traigo en un CD, en una silueta. Es decir, nadie sabe ni siquiera quién está en la silueta. Y esa persona dice: se usaban equipos del Consejo de Seguridad para grabar personas. Mucha gente piensa que se encontraron correos y cuestiones, se encontraron en computadoras. Eso no se encontró en computadoras. Había un Gmail y dentro de un Gmail esta persona decía: y yo conozco un Gmail y conozco la clave, y en ese Gmail hay conversaciones de personas y hay correspondencia de personas. Entonces, yo quiero ver, honestamente sí quiero ver al fiscal presentándole esto al país, y yo quiero ver a la procuradora en primera fila. Yo se lo pedí para el caso de la caja de ahorro porque yo sabía cuán absurdo era. Y le dije: procuradora, yo quiero verla en la primera fila de eso, porque yo quiero que usted le dé la cara al país con lo que usted le ha estado diciendo, que usted tiene hasta la última evidencia en este caso. Yo la quiero ver sentada. Bueno, es importante. ¿Es posible que se dé una transmisión de este juicio? Claro que es posible, Claro, el código sí lo es. permite. Y yo Pero espero ¿quién decide si va o no va a las transmitir? partes pueden pedir en un momento dado, por temas de intimidad, pueden pedir en un momento dado que la audiencia no se retransmita. Eso pueden pedirlo las partes. Okay. Yo quisiera pedirle a todas las partes, porque este es un Yo tema creo de todas las partes. tanto la parte que- de defensa como la Que acusatoria quisieran nadie que se objete transmitieran. que la audiencia sea que todo- y televisada, que los que panameños vaya tuviesen la para oportunidad. todo el país, Claro. y que el país, junto con esos jueces, decidan si habían o no las evidencias. Tengo dos preguntas. Precisamente es importante que escuches siempre ambas partes. Somos muy dados a creer todo lo que leemos, a replicar lo que escuchamos por allí sin realmente tener conocimiento de información. Creo que a eso se refiere el abogado, que es muy importante que tengamos el acceso a ambas partes. Tengo dos preguntas antes de finalizar. La primera: el juez, al verse entre este intercambio de información, se apoya en alguna persona para su toma de decisiones, y si en este tipo de acto van a haber jurados de conciencia, estas personas que llaman para hacer participar No, del tema. El sistema penal acusatorio contempla para ciertos delitos, no para la utilización del jurado de conciencia. Ok. En este caso, nosotros lo que vamos a ver es un tribunal de juicio oral. Ya no hay el juez unipersonal, ahora son 3 jueces. Ok. Entonces, dentro de esos 3 jueces, por mayoría o por unanimidad, toman una decisión. Para condenar tiene que estar o los 2 de acuerdo ¿A favor o en contra? o 3 de acuerdo. Pero no solamente es que dicen es culpable o inocente, es que tienen que sustentar Ok. en qué se basaron. Yo creo que esa es la parte más importante. Los 2 o los 3, y lo tienen que hacer públicamente. Tengo Tienen otra que duda decir también. Si de por qué repente hicieron el eso. jurado sustenta su punto para dar un fallo y la defensa no está de acuerdo, ¿se puede también revocar? No sé cuál sería la palabra Existen métodos de impugnación de impugnar, cualquier eso. decisión que salga, y eso se conocen como la anulación, el proceso Ok. de anulación o la acción de anulación o de casación. Entonces, en cualquiera de las dos vías, dependiendo de cuál sea el vicio que se entiende que hubo en la sentencia,
si yo me siento desfavorecido por la sentencia, yo puedo o solicitar la anulación o yo puedo solicitar ir en casación como abogado. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuánto tiempo pasa entonces para otra vez? Podemos estar hablando de otros 6 meses o de 8 meses también. O sea que va a Y ser un mientras caso la persona queda detenida. interesante. No. Puede pedir una medida En el caso del de expresidente Ricardo Martinelli, él creo, si mi memoria no me falla, que él llegó aquí a Panamá en junio del año pasado. Correcto. Bajo ningún concepto él pudiera estar detenido más allá de junio. Bajo ningún concepto. De hecho, para mí ya es... ¿Por qué? Porque el sistema penal acusatorio contempla que solamente puede estar detenido hasta 1 año. Por el En tiempo de detención investigación. preliminar. Pero aquí, Luego por tienen ejemplo, que cambiarle la medida. Ese es el sistema penal acusatorio. Sí, correcto. Pero aquí hay personas que han quedado detenidas por más de 1 año y al final de que es inocente. Por el Porque es el inquisitivo. sistema inquisitivo. Por el anterior Eso- Michuca de Esa la era la vida. aberración que nosotros decíamos, porque cómo tú vas a tener a una persona. Primero, yo tuve una persona que me agarraron para la etapa del juicio, pero esa persona estuvo 7 años detenido. José de los Santos Reyes, se lo digo con nombre y apellido. 7 años detenido Es que tenemos un sistema deficiente. para que le dijeran a los 7 años, usted es inocente. Esa persona, ¿Qué es eso? después de 7 años, perdió su demande casa al Estado. Claro que porque sí. no podía pagar hipoteca. ¿Su Perdió- familia? Perdió trabajo, perdió su familia. Claro. La familia, o sea, en estos casos los hijos salen y ya le están diciendo papá a otra persona. Entonces, si ellos tenían las pruebas, si era la persona culpable, primero muy malos entonces porque no lograron condenarlo, entonces hay que votar al fiscal por malo. por Eso es, haber tenido. eso es lo que te iba a... Bueno. Pero si les tomaba tanto tiempo, ¿por qué Teníamos te un tiene que sistema. tomar 7 años juzgar a una persona? Esto- O sea, solamente eso es inaudito. Ahora, no puede ahora, pasar. ahora yo pregunto, le pasó a cuando esto muchísimas le personas. pasó, usted acaba de ver el nombre de la persona. Sí. Cuando ocurren estas cosas, no sé ni cómo llamarla. Pérdida de vida, Está porque no poco sé, no sé. profesionalismo. O sea, alguien tiene que pagar por esto. Paga el Estado, que es el impuesto de todos y todos si ganan Claro, la pero por supuesto. no se toman medidas contra ese juez o esa autoridad o esa persona que demoró el caso 7 años. Lastimosamente, No. O sea, nadie se hace responsable. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos ver. El juez va a decir que es el sistema. A una procuradora o un procurador, porque no quiero personalizar en esto, porque esto Era, tiene pues. más tiempo ocurriendo. Si yo soy procurador y yo tengo un fiscal que me ha tenido una persona detenida 7 años, 5 está votado. 7 años, estás votado. Estás votado. Esa es una decisión. Pero No esa puede persona ser, va a está argumentar votado. que ¿Qué es pasa? el sistema que estaba Y no hay que diseñado de nada, esa o sea, no hay un manera. departamento ¿Qué de hace querella la donde usted ponga la procuradora? querella. La procuradora sale a cuestionar al juez. Ajá, pero espérese, y no hay un departamento, o sea, si a ti te toma 7 años tomar una decisión y para colmo de males la persona sale inocente, o sea, Pero no es que ese juez puede dormir tranquilo, en serio. Hay unos que salen Claro, inocentes. Chuquita, porque tenía Hay 1900 otros casos más Hay otros iguales. casos, y te lo puedo decir con nombre y apellido. Porque, por ejemplo, está en el caso de la Caja de Ahorro, la fiscal Tania Sterling agarró a una señora que en ese caso y la detuvo. Cuando esa señora la iba a detener, esa señora era la que firmaba las actas en la junta directiva. Es decir, era la que llenaba las actas, era la secretaria, tomaba los apuntes. Y nosotros le dijimos, ¿cómo usted va a detener una persona que ni siquiera tiene voto? No vota. No tiene nada. La Es como detuvo. la secretaria que sirve el café Claro, y tuviera en la pero- junta directiva correcto, sirviendo el café y tú tenía detienes a la que sirve el café. No tenía ninguna injerencia. Mira, una banquera, la votaron, hicieron de todo. Había trabajado por años antes en el Banco General. Pero después de ella haberla detenido, ella misma llegó a la audiencia. Yo no podía creer eso. Y la misma fiscal dice, contra ella no vamos a levantar cargos porque nos hemos dado cuenta que ella no tiene nada que ver ¿Y en cuánto el tiempo en el estuvo tema. detenida? Bueno, estuvo detenido mucho tiempo, pero, Pero el perdió tema, todo. El tema es, ya perdió el trabajo. La presión, la depresión, Al todo. perder el trabajo, perdió hipoteca. El estrés. A las hijas las bulliaban en la casa. Entonces, ¿tú cómo vas a tener a una fiscal que después que detiene, porque cuando tú detienes, tú tienes que tener el presupuesto de que ya tú tienes probado el delito, de que tienes probada la vinculación, Claro. de que no hay otra medida posible porque esa persona es peligrosísima? Hay una serie de elementos que tú tienes que tener cuando tú vas a ordenar una detención. Entonces, si tú ordenaste esa detención es porque tú sentías que tenías los elementos. ¿Cómo tú vas a llegar 1 año y pico después a un juicio a decir, ah, no, disculpe, Es libre? yo me equivoqué, ¿Quién- contra ella yo no quiero presentar quién cargos? se encarga O sea, de ni siquiera es que el corregir- juez la determinó inocente. Ella misma dijo, yo no quiero presentar ¿Quién cargos se encarga contra de ella. llamar la atención a las fiscales en este caso por este tipo de incidentes? ¿Quién O sea, sería? no ¿La llaman- procuradora? Debería ser la procuradora, claro. Ok. Y, ¿Y hay quién- un consejo, y la procuradora hay que es un la autoridad consejo máxima? disciplinario dentro del Ministerio Público. Pero como ese consejo disciplinario tiene ahora mismo una línea vertical,
¿verdad? Si yo estoy siguiendo órdenes de la procuradora o soy un fiscal muy obediente a la procuradora, pues yo casi que puedo hacer lo que me da la santa y regalada gana y a mí la procuradora no me va a procesar. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros hemos peleado en la Corte y hemos peleado en la Procuraduría. No se pueden estar poniendo jueces designados de a dedo. No se pueden estar poniendo fiscales designados de a dedo. Última pregunta, abogado, porque se nos acabó el tiempo. Está buenísimo. Productor. Una última, y esta es la mía, porque después de haberlo escuchado, sí, es un tema bien interesante para todos los panameños de prestar muchísima atención. El sistema penal acusatorio es relativamente joven y, por supuesto, veníamos de un inquisitivo que era una calamidad. De lo que va del sistema penal acusatorio, ¿ha visto usted cambios? ¿Ha sentido que hemos progresado en el sistema de justicia? Muchísimo, muchísimo hemos progresado. Te puedo decir, las detenciones provisionales se han reducido a cerca del 66%. Las condenas han subido porque hay una serie de temas de acuerdos. Por supuesto, como cualquier sistema entra nuevo y tú tienes una expectativa del sistema y de repente te das cuenta que en los acuerdos esta pena está quedando demasiado débil de repente por los acuerdos. Entonces lo que toca no es cambiar el sistema, lo que toca es elevar esa pena particularmente o buscar algunos temas en donde pueda hacerse más, garantizarse ciertos derechos. Pero te puedo decir, como sistema, es que lo que pasa es que es como si tú me pusieras a escoger cualquier cosa contra el infierno. Claro, es que entonces, va a tener errores, sistema, somos humanos, es un sistema inquisitivo- diseñado por el humanos, sistema va a fallar en algún inquisitivo, momento. Literalmente era, o es, porque todavía no se ha terminado de ir, pero era un infierno. Sí, totalmente. Entonces era un infierno, Totalmente. era injusto. La persona que te acusaba decidía también si te detenía. O sea, era juez y parte. Sí. Puede ser. Esa, Sí, era- persona era caótico. esa persona no tenía un límite para detenerte, podía detenerte 5, 6, 7 años. Esa persona decidía pruebas, qué pruebas te acepto y qué pruebas no te acepto. Y si no te gustaba eso, ve a pelear años ante un juez. El sistema era injusto, no podía hacerse. Ven, panameños, ¿por qué tenemos que estar un poquito más atentos a esta información? Porque estoy segura que mucha gente a veces no sabe qué era el sistema inquisitivo, qué es el sistema penal acusatorio, cómo funciona. Por más que a veces se divulgue la información, no nos tomamos el tiempo para prestar atención a estos temas que nos conciernen, que forman parte de nuestro país, que es nuestra justicia. ¿Cómo vamos a exigir justicia si no sabemos cómo funciona nuestro sistema de justicia? Entonces, a estar muy pendientes, a informarse, a exigir transparencia Y también usted a a nuestros formar gobernantes. su propio criterio en base Exactamente. a ambas partes. Y esta noche los espero pasa a esta las noche? 7 de la noche en Hablando de Frente en Canal 21. Ahí sí se 7 de la ríe, ¿no? noche. Sí. Ya, me encanta. Hablando de frente esta noche, no se lo Está pierdan. bueno el tema para informarnos un poco más, porque a veces no entendemos, no estamos muy Así claros, mismo obviamente, es. pero para eso tenemos a nuestro Tratamos experto de abogado hacerlo para que sencillo. nos Gracias, explique un poco abogado. este tema. Va a ser Pero cualquier cosa chuca. debería ser, pues Nuestro que no abogado. 7 de la sirve, noche, votado, Hablando o de sea, Frente. lo que no sirve se vota. Eso Lo que es no en sirve. en los trabajos, Bueno, lo que no sirve es la se vota. meritocracia, por supuesto, Así claro. mismo es. Gracias, abogado Alfredo Vallarino, por estar con nosotros. Me encanta la chuca vino como el comando tiburón, lo que no sirve. Se vota. Ay, ¿De verdad? caray.